¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es un gobierno que ha sido establecido por Jehová, y él mismo ha escogido al rey de ese gobierno. ¿Quién es ese rey? Nada más que Jesucristo. Él es superior a todos los gobernantes humanos, por eso se dice que es el rey de los que reinan y señor de los que gobiernan como señores. Pues aquí Jehová no se equivocó en escoger a un gran rey. Él buscó que Jesucristo, pues él fue convertido en carne, él fue molido por nuestros pecados, él vivió en carne propia, que es ser humano. Él conoce nuestra humanidad a perfección, conoce nuestra esencia, conoce cómo podemos vencer y nos da las herramientas. Y es por esto que Jehová buscó a alguien que conociera muy bien la esencia del ser humano, que fuera intercesor y que también estuviera ahí para ser nuestra guía. Es por eso que Jesucristo es un rey de excelencia y no hay nadie mejor que él para ser el rey del gobierno de Jehová. Ahora les voy a invitar, si trajeron sus libros, a que me acompañen en el libro en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 15. Y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí nos da a explicar quién es el Rey de Reyes y de Señor de Señores, el cual es manifiesto a su debido tiempo. Aquí se nos estaba haciendo dicho que Jesús iba a ser el Señor de Señores y Rey de Reyes, tanto en el cielo como aquí en la tierra. También les voy a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 16. Y dice: y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, el cual dice: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí en Apocalipsis nos está hablando de Jesucristo y nos está diciendo cómo es que Él está vestido a la diestra del Padre. Dice que en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, el cual es Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta palabra va avalando lo que les estoy diciendo, que Jesucristo es nuestro Rey y Él es el que gobierna. En el libro de Lucas, en el capítulo 4, versículo 43 dice: pero Él les dijo también a las otras ciudades: debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. El reino de Dios también es conocido como el reino de los cielos, el reino el cual debe de ser anunciado a toda carne, a todo ser vivo, porque para eso fue que fue enviado Jesucristo a esta tierra, para anunciar esta palabra, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También esta palabra es avalada en el libro de Mateo, en el capítulo 13, versículo 31 al 32. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Esto quiere decir que el reino de los cielos, esta parábola Jesús la hizo como un grano de mostaza. Este grano de mostaza es la palabra que llega a nuestro corazón, la palabra que nosotros dejamos entrar, la cual, si nosotros comenzamos a tener una relación y comenzamos a buscar día con día más de Jesús, este va a llegar a ser un árbol grande, un árbol frondoso, el cual va a permitir que nosotros mismos crezcamos y asimismo podamos dar a nuestros demás hermanos. En el libro de Mateo, también en el capítulo 10, versículo 7, y cuando vayáis, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Esto quiere decir que cada vez que nosotros hablemos de Dios o de Jesús,
Debemos de decir que el reino de los cielos se acerca a nuestra vida. Es la palabra que nosotros debemos de compartir. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es cierto que se encuentra en los cielos, porque las nubes son el polvo que Jehová pisa día con día, pero también se dice en su palabra que el reino de los cielos llega a nuestro corazón, que el reino de los cielos existe en nosotros, que nosotros también podemos ser parte de ese reino de los cielos aunque nos encontremos aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros podemos crear una relación con Él, porque Jesús ya vino para que Él sea el puente y nosotros podamos acceder a Él con toda certeza que Él nos está escuchando. Ahora les voy a decir unas características del reino de Dios. Se dice que a Jehová gusta de hacerse obedecer por amor antes que por temor o por temblor. Esto quiere decir de que Él se complace cuando nosotros hacemos las cosas voluntariamente y no porque Él no lo esté exigiendo o porque nosotros lo vayamos a hacer a la fuerza, obligados. A Él le gusta que nosotros le busquemos por amor antes que por temor. Esto quiere decir de que Él quiere que nosotros le busquemos con la convicción de reconocerlo a Él como nuestro único Salvador, de darle gracias a Él por lo que Él vino a hacer y a Jehová por dar a su Hijo unigénito para que Él viniera a pagar nuestros pecados y no por decir que es válido, pero es más certero buscarlo por agradecimiento, por amor y no por decir por temor de que cuando Él venga mi alma se pueda perder. Es más por agradecimiento que Él quiere que le busquemos y eso vendrá por añadidura, porque si estamos con Él, vamos a tener la certeza que nuestra alma se va a salvar y que vamos a acceder a la esperanza de una vida eterna. Esto lo encontramos en Isaías, en el capítulo 40, versículo 26, y dice: alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden a su ejército, a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. Esto quiere decir que Él nos conoce, Él conoce nuestro nombre y nos hace llamar por nuestro nombre. Esto quiere decir de que Él conoce nuestras características, conoce nuestras fallas, conoce nuestros pecados y aún así Él nos ama. Él nos ama con un amor eterno. Él dio a su Hijo por nosotros. Él está esperando que nosotros lo busquemos, que nos acerquemos a su reino. ¿Por qué? Porque Él nos da eso de que nosotros podamos acceder a tener una vida eterna. Él fue el primer interesado en tener una relación con nosotros porque antes existía un velo, el cual únicamente podían acceder a Él los sacerdotes que estaban consagrados y el velo fue roto de arriba hacia abajo. Eso quiere decir de que Dios fue el primero en rasgar ese velo y decir: vengan todos, yo quiero tener comunión con todos. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor que nos amó. Esto quiere decir que Él es un Dios rico en misericordia. ¿Y por qué es misericordioso? Por el gran amor que nos tiene. Por eso nos tiene tanta paciencia, por eso sabe esperar tanto, por eso nos da incluso muchos espacios que en realidad no merecemos, porque Él, con toda la autoridad que tiene de ser nuestro Padre y nuestro Creador, nos debería de ordenar que nosotros le buscáramos, pero Él no quiere que nosotros seamos unos robots. Él quiere que nosotros, por eso nos puso corazón y nos puso mente. Incluso nos ha dado un libre albedrío para que nosotros decidamos el seguirle o el no seguirle, porque Él quiere que nosotros lo hagamos de una manera voluntaria. También tenemos en el libro de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Muchas veces se nos dice es que cuando
tú aceptas a Jesucristo, eres nueva criatura, pero nosotros hemos pensado, no podemos regresar al vientre de nuestras madres, ¿verdad? Pero sí volvemos a ser unas nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque volvemos a nacer. Somos lavados con la sangre preciosa de Jesucristo y todos nuestros pecados pasados quedan ahí y no, Él dice su palabra que los ha arrojado al fondo del mar y no se recuerda más de ellos por amor a sí mismo y por amor a nosotros. Eso quiere decir de que nosotros vamos a tener esa convicción de que todo se nos fue perdonado, que vamos a tener una vida nueva, una vida sin ningún dedo que nos señale. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ha llegado a nuestra vida. También dentro de una de las características del reino de Dios tenemos un rey excepcional. Como lo dije anteriormente, el rey es Jesucristo. ¿Y por qué decimos que el rey es Jesucristo? Lo encontramos en Isaías, en el capítulo 11, en el versículo del 2 al 4. Y dice: reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y su deleite estará en el temor de Jehová. No juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que sepa de oídas, sino que juzgará con justicia a los pobres y decidirá con equidad en favor de los mansos de la tierra. Es por eso que decimos que tenemos un rey excepcional, porque su deleite está en el temor de Jehová. ¿Por qué? Porque su esperanza está puesta en Jehová. Dice que su justicia será a los pobres y decidirá con equidad en favor de los mansos de la tierra. Dice que el espíritu de sabiduría y de inteligencia y consejo reposan en él, y este mismo le da el actuar con un conocimiento. También dice que su justicia, él no juzga por apariencias ni por oídas, sino que él sabe identificar el corazón del hombre. O sea que su poder es magnífico y todo en él es justo. Es un rey que no se corrompe, no es un rey corrupto, sino que es un rey justo. Entonces con toda certeza podemos venir a él y contarle lo que nos está pasando. Sabemos de que él es un Dios justo y asimismo nos va a hacer justicia. Cuando Jesús vino a la tierra, contó una parábola de un juez injusto y una viuda. La viuda acudía todos los días a este juez injusto a pedirle que le hiciera justicia, y acudía todos los días con esa misma insistencia, sin cesar ninguno de ellos. Al ver esto, el juez injusto decidió hacerle justicia. Dijo: ya me cansó, le voy a hacer justicia. Aún el rey injusto hizo justicia, ahora cuanto más Jesús, que es un rey justo, él nos va a hacer justicia. Entonces podemos confiar con certera en él, ¿verdad? También en el libro de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 28 al 30 dice: yo les doy vida eterna y nunca perecerá, ni nadie podrá arrebatarles de la mano de mi Padre, que me las ha dado. Es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie les puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Esto quiere decir de que Él nos da vida eterna y nadie nos puede arrebatar esa vida eterna, porque lo que Él nos da, solo Él y nosotros mismos con nuestras acciones podemos perderlo. De lo contrario, todo es y será eterno. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Se dice también que su reinado es por siempre, su reinado es eterno. Esto quiere decir que su justicia prevalece y permanecerá por siempre, así como su palabra. En el libro de Salmos, en el capítulo 45, en el versículo 6, tenemos lo que avala esta palabra. ¿Por qué decimos que su reinado es para siempre? Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Centro de equidad es el centro de tu reino. Esto también nos quiere decir que el reinado de Jehová es un
reinado de igualdades. Esto quiere decir que conforme nosotros vayamos avanzando y dando frutos, asimismo Él nos va a retribuir a nosotros, y que Él no está viendo caras, sino que Él está juzgando nuestros corazones, y conforme nosotros vayamos creciendo en Él, apoderándonos de su palabra, viviendo con rectitud y sobre todo siguiendo las pisadas de Jesucristo, Él nos va a seguir, Él nos puede seguir dando, y lo que me ha dado a mí se lo puede dar a cualquiera de ustedes, y lo que les da a ustedes también me lo puede dar a mí, conforme la obediencia que nosotros dispongamos y con nuestro corazón humilde y humillado, porque su palabra dice que al humilde Él lo mira de cerca, mas al altivo Él lo mira de lejos. Y ahora, ¿quiénes pueden ser partícipes del reino de Dios? Eso lo encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 18, versículo 1 al 5. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Y él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Esto quiere decir de que si nosotros no nos humillamos y no nos convertimos en un niño, no podemos ser acreedores al reino de los cielos. ¿Y por qué él dijo que un niño? Ustedes han observado muchas veces cuando los niños tienen problemas entre ellos. Ellos pueden pelear y discutir 5 minutos, pero a los 3 minutos ellos ya se están abrazando, se están pidiendo disculpas y no se recuerdan absolutamente de lo que ha pasado. En su memoria no cabe maldad, no hay resentimiento alguno, saben vivir en armonía y aman a todos por igual. Entonces Dios nos pide que nosotros amemos a todos por igual. ¿Por qué? Porque un niño, él no puede conocer al que tiene a la par, pero comienza, hola, y comienzan y al ratito ya están jugando, y muchas veces nosotros tenemos por horas a alguien y no lo saludamos. Nos volvemos indiferentes, no amamos al prójimo. Y también a Jesús se le preguntó: ¿qué debemos de hacer y cuáles son los mandamientos que tú nos das? Pues los mandamientos que yo les doy es: el número 1, amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es semejante: amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces esto quiere decir de que nosotros nos debemos de convertirnos en un niño, valorar más la amistad, el amor, volvernos humildes y sencillos, alegrarnos con cualquier cosa, porque los niños, si ustedes les regalan un dulce y les premian con eso, para ellos eso es un gran regalo. Entonces nosotros así debemos devolvernos, porque muchas veces no sabemos agradecer ni un día más de vida. Muchas veces decimos: ay, ya amaneció, yo tenía mucho sueño, y eso es realmente un gran regalo que Él nos ha estado dando, porque en la noche, mientras nosotros descansamos, el pintor se dedicó a hacer la maravilla, a ponernos un sol, a ponernos unas nubes, a darnos ese canto de los pajarillos. Entonces, volvernos como un niño. Ese es lo que Él nos demanda y pide para poder ser acreedores de su reino, ser coherederos de su reino y ser partícipes de todas las bendiciones que Él tiene para con nosotros. Yo les puedo decir por experiencia propia que Dios es un delicado seductor y no un cruel dictador. Muchas veces se nos ha pintado a Dios como un dictador, como el que ordena, como el que manda, como el que está sentado en un trono alejado de nosotros, con una cara algo gruñona, fruncida, que si nosotros no hacemos, Él nos va a castigar. Pues yo les puedo decir que yo he encontrado a Dios, en Dios un Padre cariñoso, que muchas veces cuando he necesitado que me abrace y me arrulle, Él ha estado ahí conmigo. Que en vez de un regaño muchas veces ha tenido únicamente un abrazo para conmigo, que muchas veces he merecido un jalón y Él no me lo ha dado, me ha llamado con amor, y por eso yo les puedo decir
porque Dios es un delicado seductor. ¿Por qué? Porque Él tiene el interés de que tú te enamores de Él, que tú le ames por lo que Él es, no por lo que te puede dar, sino por lo grande y maravilloso que Él es. Entonces yo te puedo decir de que es importante de que tú te sientas partícipe de ese reino de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo tiene extendido para ti, Él te lo quiere dar, Él quiere que tú seas parte de este reino. Y aquí les quiero decir que Dios deja obrar, pero su omnipotencia verdadera y sutil consiste en llevar lentamente pero eficazmente todas las cosas para el bien de los que le aman y creen en Él. Esto quiere decir que muchas veces nosotros le preguntamos a Dios, ¿por qué pasan tantas cosas malas en el mundo? ¿Por qué Él lo permite? ¿Por qué muchas veces pasan cosas malas a nuestra vida, verdad? Pues yo les quiero decir que Dios nos ha dado un libre albedrío y que muchas veces nosotros mismos hemos tomado malas decisiones. Y que si Él muchas veces no permitiera que llegaran estas cosas a nuestras vidas, nosotros no aprenderíamos la lección. Sencillamente el humano muchas veces necesita aprender lecciones y si no deja que pase este proceso, vamos a seguir tropezando con la misma piedra y nunca vamos a avanzar y nunca vamos a llegar a alcanzar y a reconocerle, porque muchas veces así somos, de que si no nos pasa algo, nunca venimos a los pies de Cristo. Necesitamos que se nos mueva el piso para que nosotros reconozcamos la realidad y reconozcamos realmente que Él es el Señor de señores, el Rey de reyes y que nada podemos sin Él. Entonces, Él en su omnipotencia nos deja, pero eficazmente nos va llamando y muchas veces nos va brindando las soluciones sin que nosotros estemos cerca de Él. Ahora, cuando nosotros estemos más cerca de Él, imagínense el cuidado que va a tener de nosotros. Así que todo lo que muchas veces no preguntémosle por qué, sino digámosle que tenga misericordia de nosotros y de todo nuestro alrededor. Ahora yo les quiero dar un ejemplo de un hombre que dejó acercar el reino de Dios a su vida, a su familia y tuvo muchísima bendición. La presentación, la diapositiva puede estar un poquito cargada, pero yo quisiera, la coloqué así para que ustedes pudieran leer junto conmigo el versículo. Este lo encontramos en el libro 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 6, y dice: cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom Geteo y a toda su casa. Obed Edom Geteo en hebreo significa siervo. Este era un mujer, era alguien que cuidaba la puerta del templo donde iba a llegar el arca de Dios, que era traída por David. Pero el arca, como era la presencia viva de Jehová, únicamente podían acceder a ella sacerdotes, personas que estaban humilladas y tenían cierta reverencia hacia el arca. ¿Por qué? Porque era la presencia misma de Jehová. Y esta, cuando era tocada por personas que no tenían ese amor, esa dedicación, entonces eran dañados a forma de morir ahí, o muchas veces eran llenados con lepra, o esta misma arca, al momento de llegar a lugares que no eran propios para ella,
llegaban plagas hacia este lugar para que la misma fuera movida. Pues David temió, ¿por qué? Porque él sabía y reconocía que dentro de él aún faltaba preparación para recibir el reino de Dios en su casa, para recibir el reino de Dios en él. Él mismo se reconoció que aún no era digno de esta casa. Entonces examinó dentro de sus sugieres, dentro de su personal, quién era el idóneo y el adecuado para que esta arca pudiera llegar a su casa sin volver a herir a alguno de los que estaban cerca de él. Y el mayor asignado fue Obed Edom Geteo. ¿Y por qué fue este? Porque él tenía un corazón de siervo, él tenía un corazón humillado, su trabajo era íntegro y además su familia, él se había encargado que tanto su familia como él sirvieran de corazón en el templo y que su reputación fuera reconocida por el rey, que era David, y por cada uno del pueblo. Entonces él tenía el reconocimiento de íntegro, de una personalidad agradable a Dios. Entonces entró a su casa y Obed Edom Geteo, como sabía su corazón y el espíritu en sí le daba la certeza de saber que él estaba bien, que sus pasos eran de acuerdo a lo que Jehová le estaba pidiendo. Entonces él recibió con mucho gozo el arca, él recibió con mucho placer el arca en su casa. Esto quiere decir de que si nosotros vamos a tener la certeza de que nuestros pasos están bien, de que nuestra personalidad va conforme Dios quiere, porque Dios a diario cambia cosas en nosotros, a diario entramos en procesos de cambio, porque lastimosamente somos humanos y nuestra humanidad necesita ser modificada, desechar todo aquello que hemos aprendido, entrar en un tiempo de aprendizaje de Él y un desaprendizaje humano, a volvernos más sencillos y a pensar más con amor que con el cerebro. Entonces este hombre sabía que estaba listo y con mucho gozo su familia y él recibieron el arca en su casa. Y se dice que el arca únicamente estuvo 3 meses ahí, pero esos 3 meses bastó para que él y su descendencia por 4 siglos más, dice la Biblia, fueran asignados como mujeres y cuidadores del arca, mientras esta arca estaba en el templo. Ellos eran los encargados de cantar las melodías y las alabanzas con arpa, con panderos para el arca. ¿Por qué? Porque era la presencia viva y ellos se habían vuelto agradables para el arca. O sea que la presencia de Dios encontraba alegría en él. Jehová encontraba en él reposo. Esto es lo que nos quiere decir, de que únicamente el reino de Dios puede llegar hoy a nuestra vida y que eso va a valer para que por los siglos de los siglos nuestra descendencia sea bendecida, nuestra persona sea descendida, incluso pase el tiempo y así como nosotros ahora estamos hablando de Obed Edom Geteo, en 4 o 10 siglos más se pueda hablar de nosotros, de nuestra personalidad, que nosotros fuimos agradables y anduvimos según Jehová quería con nosotros. Se dice que hasta sus hermanos entraron dentro de esto que Jehová había formado en él, de esta gratitud que Jehová había formado por ser él humilde de corazón. Toda su familia entró dentro de este agrado y bendijo Jehová a toda su descendencia, hermanos y familia, dice la Biblia. Y además aquí nos dice que también hemos visto que muchas veces los reyes son reemplazados cuando estos no han cumplido lo que Dios les ha asignado. Pero Obed Edom Geteo, siendo en el cargo de ujier, heredó esto a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Esto quiere decir que Dios encontró un linaje agradable y heredó ese trabajo de ujier, del cuidado de esto, a cada uno de ellos. Esto quiere decir de que Obed Edom Geteo hizo muy bien educando a sus hijos, a su familia, y todo esto fue agradable a Dios. Entonces esto quiere decir de que nosotros, antes de establecer el reino de Dios en nuestro país, nos dediquemos a establecer el reino de Dios en nuestro corazón, en nuestra casa, y luego que nuestra casa esté preparada y lista, entonces podemos salir
a decir vamos a luchar por nuestro país, porque los cambios inician en nosotros y muchas veces exigimos que los cambios vengan de arriba, pero si nosotros no cambiamos, nuestras circunstancias no van a cambiar, nuestros pensamientos no van a cambiar y recuerden que muchas veces somos lo que pensamos. Aquí es lo que Obed-Edom Geteo hizo para ser agradable a Jehová, para ser agradable a esta arca. En Deuteronomio 6, del 5 al 7 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto quiere decir de que Dios quiere que nosotros establezcamos un altar familiar, un altar en nuestro corazón, en nuestros hijos, en nuestro cónyuge, que tanto nuestros hijos como nuestra pareja podamos meditar esto, incluso también compartirlo con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros tíos. ¿Por qué? Porque Él quiere que meditemos en esta palabra. ¿Y cuál es? Amarle a Él sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. No únicamente cuando las cosas van bien, sino también cuando no van tan bien. Él quiere nuestro agradecimiento en todo momento y saber que todo lo que viene de Él es para nuestro bien y que todo lo que venga para nuestra vida va a ser de mejora, que ese cambio es porque lo necesitábamos y porque va a ser para un crecimiento y que si hoy no podemos ver la luz es porque está pronto para amanecer. Dios quiere que repitamos la palabra de Él en nuestra casa y con nuestra familia. El otro paso que hizo Obed-Edom Geteo fue reconocer su autoridad. ¿Y cuál era su autoridad? Ser la cabeza de ese hogar, ser la cabeza de su esposa, de sus hijos, ver él por el bienestar incluso de sus hermanos, de toda su familia. Él luchó por su bendición. ¿Y cómo? Preparando primero un altar en su corazón, luego esforzándose por preparar este altar en sus hijos, en su esposa, en sus hermanos, que todo lo que él había aprendido lo compartió y asimismo lo dio y ellos lo tomaron. Entonces hay que reconocer la autoridad que tenemos, donde se dice que al escuchar la palabra de Dios viene la fe por el escuchar. Entonces, si nosotros estamos hablándole a diario a nuestra familia de lo grande y maravilloso que es Dios, créanme que ellos van a tomar estas palabras y se van a quedar grabadas poco a poco en su corazón y en su mente. Entonces, por eso es que Él nos dice que meditemos en ella y que la pronunciemos de día y de noche. Aquí dice donde debemos reconocer nuestra autoridad. Para los que ya tenemos hijos, ver lo que hacen nuestros hijos, examinar todo lo concerniente a ellos y cumplir con el rol que Dios nos asignó de ser guía, maestro y amigo de ellos. Esto quiere decir de que realmente como padres de familia tenemos realmente mucho trabajo que hacer. Examinarlos, estar al pendiente de ellos, no es únicamente yo les doy educación, pago su colegio, estoy al día en la colegiatura, busco que el colegio donde vaya, voy con la profesora y pregunto cómo va. No, hay que sernos amigos de nuestros hijos, hay que platicar, conversar con ellos, preguntarles cómo les fue, cómo están, tener una relación como el Padre la quiere tener con nosotros, como el Padre la tiene con Jesús, donde Jesús dice, el Padre y yo somos uno. Esto quiere decir de que nosotros con nuestros padres también debemos ser uno, ¿verdad? Porque en su palabra dice que el hijo desobediente es deshonra para los padres, mas aquel que es obediente y cumple con los mandamientos es honra y dicha, ¿verdad? Y asimismo también es uno de los mandamientos con promesa donde dice honra a tu padre y a tu madre y se alargarán los días de tu vida. Entonces también
hay para nosotros como hijos, donde dice que nosotros debemos de obedecerlos, pero también como padres tenemos la obligación de ser esa primera impresión del Padre, porque muchas veces hay personas que no se acercan a Dios porque los comparan con sus padres terrenales, porque muchas veces como padres les quedamos debiendo a nuestros hijos, porque muchas veces no cumplimos con las funciones que se nos fueron asignadas. Entonces, cuando le hablamos a alguien de Dios, dicen, ¿para qué? Si me dio un mal padre, si me dio una mal madre. Entonces, nosotros como padres demos a conocer a Dios realmente como Él es. ¿Y cómo va a ser eso? Volviéndonos amigos de nuestros hijos, no enemigos. En Proverbios, en el capítulo 3, versículo 12 nos dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Esto quiere decir que muchas veces necesitamos llamadas de atención y asimismo nuestros hijos necesitan llamadas de atención. No todos son premios, no todos son regalos. Esto no quiere decir de que vamos a golpear o vamos a dar un mal golpe a nuestros hijos. Muchas veces con una llamada de atención, con palabras amorosas, podemos corregir a nuestro hijo, porque muchas veces si estamos golpeando, el niño se va a revertir y ya no nos va a tener amor, sino que miedo. Y realmente ni Dios quiere que nosotros le tengamos miedo, ¿verdad? Entonces Él quiere que nosotros le obedezcamos por amor. Entonces eso mismo tenemos que lograr en nuestros hijos, que ellos nos obedezcan por amor y porque van a saber que lo que nosotros les estamos diciendo es por su bien y porque les amamos con todo el corazón. Y el tercer punto, pero el más importante para establecer el reino de Dios en nuestro hogar, es el amor. ¿Por qué decimos que el amor? ¿Cómo pueden ver nuestros hijos a Dios en nuestro hogar? Amándonos los unos a los otros. Porque no podemos decir que Dios vive en mí si yo trato mal a mi cónyuge. No podemos decir que Dios vive en mí si tengo palabras hirientes para mis vecinos, para mis amigos, para mis abuelos, para mis tíos. No puedo decir que Dios vive en mí si soy mala persona y si incluso no les demuestro amor a mis hijos. Porque muchas veces los hijos necesitan también que les digamos, te amo, eres un excelente hijo, estoy orgullosa de ti, me siento agradecida con Dios por haberme dado el premio de ser tu mamá, de ser tu padre. Porque muchas veces los hijos se esfuerzan por hacer cosas buenas, por tener buenas notas, pero muchas veces los padres dicen, es su obligación porque yo lo mando a estudiar y él me tiene que entregar notas, es su único trabajo. Pero muchas veces no es así. ¿Acaso Dios cuando nosotros hacemos algo bueno no nos premia? Nos manda bendiciones. Cuando nosotros nos comportamos bien, Él nos da bendiciones a nuestra vida. Él pone un plato de comida frente a nosotros y eso ya es una bendición que muchas veces no merecemos, pero aún así Él en su amor nos la está dando. Entonces, así mismo debemos de ser nosotros con nuestros hijos. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Eso lo dice en Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 8. Esto quiere decir que nosotros no podemos decir que estamos en Cristo Jesús si no hemos abandonado el egoísmo, la crítica, el enojo, la ira y todo aquello que muchas veces está enraizado en nuestro corazón. Debemos de dejar que todo esto se deseche y darle a Él el único lugar que Él se merece y es todo nuestro corazón. Darle el control a Él y cederle a Él el control de nosotros. Rendirnos a nuestros pies y decirle, Señor, si tú me has dado a mí algo en lo que yo pueda decidir, yo te lo cedo a ti y decide tú por mí, porque cuando tú decides por mí, todo me va bien. Mas cuando yo tomo las decisiones, muchas veces erro, me equivoco y la cosecha no es la que yo esperaba. Así que yo los dejo con esto, que lo encontramos en el libro de Timoteo, Primera de Timoteo, en capítulo 3, en el versículo 4 al 5, y dice, que gobierne bien su casa teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Esto quiere decir
de que el orden que existe en nuestra casa y en nuestra familia va a hablar mucho de nuestra relación con Dios. Va a hablar mucho de lo que nosotros tengamos con Dios, porque muchas veces podemos decir yo tengo una gran relación con Dios, pero muchas veces mi casa no lo dice. Mi casa está destrozada, no soy buen cónyuge, no soy buen padre, no soy buen hijo, no soy buen hermano, no soy buen amigo. Entonces, primero ocupémonos de establecer el reino de Dios en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestra familia, perdonar y pedir perdón, porque muchas veces nos gusta que nos pidan perdón, pero nos cuesta pedir perdón. Y ese es el primer paso, pedirle perdón a Cristo Jesús, porque muchas veces lo hemos excluido de nuestra casa, de las escuelas, lo hemos excluido de todos los lugares principales donde Él debía de jugar el eje principal. Y es por eso que podemos ver tantos problemas en el mundo, es por eso que vemos tantas personas y jóvenes destruidos con esa vida y los vemos tan desilusionados. Es por eso que vemos tantos matrimonios fallidos, tantos niños heridos porque carecen de esa presencia de un padre, de esa presencia de una madre. Es por eso que nuestro gobierno muchas veces tiene carencias. ¿Por qué? Porque elegimos muchas veces sin razonar y sin pedirle a Dios, sé tú y que se haga tu voluntad en los cielos como en la tierra. Porque cuando Jesús vino, Él nos dio un ejemplo de oración. ¿Y cuál es el ejemplo de oración? El Padre nuestro, y que dice que se haga su voluntad en los cielos como en la tierra. Eso quiere decir de que el reino de Dios está en los cielos, pero también puede estar en la tierra, y que Él nos pide que nosotros lo digamos, que se haga siempre su voluntad, porque eso es lo que realmente debe de importarnos. No nuestra voluntad, no lo que nosotros querramos, sino lo que Él quiera. Porque muchas veces decimos, ¿cómo puede Dios tener sentada cierta persona en un lugar? Pero muchas veces lo tiene para que nosotros aprendamos y para que esa misma persona aprenda. Entonces únicamente lo que podemos hacer es perseverar en oración por esa persona, por esa autoridad y por este gobierno. Pidámosle a Dios que se haga su voluntad en nuestra casa, en nuestras vidas, en nuestro gobierno y en nuestro país. Y es así como yo les digo a todos que muchísimas gracias por haber escuchado este tema, que Dios les bendiga, que la paz de Cristo esté con ustedes y que seamos fieles a Cristo Jesús y que perseveremos en todo momento en oración, porque Él tiene sus oídos prestos a escucharles. Dios les bendiga.